Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este estudio fantástico. Gracias por venir y gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Vamos a reflexionar un poco. Nos vas a dar tu punto de vista seguro técnico y a la vez humano y un poco humanoide. Cuando ves lo que hemos preparado aquí detrás, ¿qué nos puedes contar? Hoy hablaremos de hablar con los coches, que es algo a lo que tú te dedicas desde hace muchos años. Cuéntanos un poco de Vicente de las Heras. Bueno, a ver, básicamente Vicente de las Heras es una persona agradecida. Agradecida primero con mis padres, con mi padre José y mi madre Ana. Mi padre que ha trabajado por y para nosotros, para mí y para mi hermano. Ha hecho de todo el hombre, es cerrajero, herrero, apicultor, agricultor, o sea, ha hecho de todo por mantener a la familia y sacar a la familia adelante. Mi madre igual, ha criado a los niños, ha estudiado con nosotros, nos ha enseñado a aprender, ha cosido, o sea, bueno, y han dado su vida, ¿no?, un poco por nosotros, ¿no? Entonces, a mi familia la verdad es que le tengo que agradecer pues, el que me hayan tenido, el que me hayan dado la oportunidad de vivir y de desarrollarme en una familia humilde, pero muy feliz, ¿no? Pero también agradecer a todos los profesores que he tenido durante toda mi vida, todos los compañeros de trabajo en Bosch, amigos, clientes, también a mi mujer Margarita, ¿no?, que me ha dado, o sea, una segunda vida, me soporta, me da cariño, me da calor, a mis niños, Alejandro y Beatriz, que también al final ya incluso te dan su punto de vista crítico, que muchas veces a los padres pues ya nos cuesta asimilar. Bueno. Y al grupo INA y al grupo AD, o sea, agradecer que me hayáis invitado y que hoy estemos aquí hablando de reflexiones. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues agradecidos nosotros, te lo comentaba antes. Vienes de un pueblo de Bolbaite. Bolbaite, que está cerquita de Xàtiva. Yo empecé a estudiar allí en Bolbaite, en el pueblo, luego fui a Xàtiva a estudiar, séptimo y octavo de EGB, y luego el instituto, y luego ya marché para la universidad. Un poco lo que decías también un poco antes de quién es Vicente de las Heras, aparte de agradecido, por supuesto, pues también es una persona que le gusta los retos. Y de ahí un poco el estudiar ingeniería industrial, que era como una motivación de superarse a sí mismo. Y no contento con eso, pues dice, bueno, pues decide irse a Alemania a hacer el proyecto final de carrera en alemán sin tener ni idea de alemán. De alemán. O sea, eso es, o sea, pues la mejor forma de aprender, ¿no? Decía, bueno, pues si tiene que ser, vamos a hacerlo, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Cuando estás haciendo ingeniería ya empiezas a tener esta motivación para, como decíamos antes, que es lo que nos lleva hoy a hablar con los coches, es decir, toda esta parte más electrónica. No tanto, a ver, sí que me gusta, o sea, la rama que yo cogí dentro de la carrera fue la parte de electricidad electrónica, pero no fue tanto ahí que ya, bueno, ahí realmente en la Universidad Politécnica de Valencia hay como mucha cooperación con Ford por la proximidad que tiene Con Ford. La fábrica de Ford, que está en Almusafes, pues tiene como mucha relación con la Universidad Politécnica, ¿no?, por la cercanía y las necesidades, ¿no?, mutuas que puedan tener, ¿no?
Pero no fue ahí realmente donde más... pues ahí se estudian motores térmicos y se estudia mucho la parte de motores de Ford o la parte electrónica, pero no fue ahí. O sea, la parte más ya del automóvil fue una vez acabo un poco los estudios, vengo de Alemania, pues prácticamente creo que eché 3 currículums, 2 nunca me contestaron, Esto lo sé. de 2 empresas nunca me contestaron, y de la tercera, que nunca supe, al principio no sabía la empresa que era, ponía, se necesita estudiante en prácticas con conocimientos de alemán. Y yo envié el fax, o sea, el currículum por fax, ¿no me acuerdo? O sea, las notas y todo tal, por fax. Y al cabo de un mes o eso, pues contestaron, tienes que, vente a Madrid a hacer un psicotécnico, tal. Bueno, fui allí, éramos tropecientos, no sé cuánto, para hacer el psicotécnico. Y luego ya después de una entrevista y tal, pues bueno, pues al final, en el 96, como me cogió Bosch como estudiante, o sea, como en prácticas durante 2 años, hasta que ya hicieron el contrato definitivo, y entré como jefe de proyectos, ¿vale?, de alternadores para vehículos industriales de Mercedes, de DAF y de KHD. O sea, empresas alemanas, holandesas, que se necesitaba el idioma alemán y que la fábrica la teníamos en Treto, una gran fábrica del grupo Bosch en aquel momento. Todo un reto, como dices. Y pues bueno, pues era como superarse una detrás de otra, o sea, intentar superarse y motivarse internamente para poder superar, ¿no? Pero no solamente ahí, sino también un poco cuando he ido necesitando o he ido viendo que necesitaba alguna cosa más, pues he intentado formarme en esa cosa, ¿no?, en esas materias o en esas asignaturas, ¿no?, podemos decirle. Por ejemplo, cuando pues bueno, al final necesitaba comunicarme, ¿no?, pues con el entorno, ¿no?, en presentaciones, en reuniones con clientes y tal, pues ahí intenté hacer pues un máster de oratoria empresarial y política para intentar mejorarme a mí mismo, ¿no? O sea, intentar cómo podemos mejorar la expresión oral, ¿no? La comunicación. La comunicación, súper importante. Que luego te ha llevado a... ¿no? Súper importante. A esta parte de comunicarnos con los coches. Comunicación, ¿no?, con los coches. Pero, por ejemplo, también en un momento dado necesito entenderme a mí mismo para poder entender también a mis compañeros de trabajo, clientes, etc. Entonces hago el máster de coaching con visual thinking, pero no tanto como para entender a los demás, sino también para entenderme, lo primero, entenderme a mí mismo, ¿no? O sea, yo creo que pienso, y eso es una reflexión interna, que es imposible escuchar a los demás si no te escuchas primero a ti mismo. Si no te entiendes a ti mismo, ¿cómo vas a entender lo que te está diciendo la otra persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera como una necesidad interna de saber quién soy yo realmente, de estudiarme un poquito más a mí mismo y a partir de ahí poder entender. Te haces una autodiagnosis, ¿no? Una autodiagnosis para poder entender a la persona que está a mi lado, ¿no? Está bien. Y poco a poco, pues bueno, pues también he cogido la parte de ventas, pues intentar pues hacer como, pues eso, otro máster para la parte de gestión comercial, de ventas, marketing, o sea, siempre que he necesitado superarme un poco a mí mismo, o sea, he intentado tener como herramientas también para poder afrontar estos retos. Y eso es prácticamente, aparte de esto, bueno, pues a un hobby, pues me gusta mucho el arte, el teatro, la música, los conciertos, la ópera y una gran pasión, los bonsáis. Los bonsáis. Bonsáis. Bueno, que mis hijos me matan. Esto es una parte quizá de evasión, ¿no?, de todo. Sí, ¿no? es, Siempre que... bueno, es
concentración. Concentración en otra Cuidarlos, cosa. ¿no? Mimarlos. Intentar desconcentrarme un poco del día a día, del trabajo, y concentrarme plenamente en un arte, en este caso, el arte de los bonsáis. Un arte de los bonsáis que, bueno, esto es también escucharlos, ¿no? Supongo, a su manera. Desconozco... Alguno decía, ¿no? Es que hablas con los... Bueno, hablas no, con... no, 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 te lo no. han preguntado más de una vez. Es muy buen apunte, porque uno de los grandes maestros bonsaístas ¿Sí? le dijeron, ¿tú hablas con los bonsáis? ¿Usted habla con los bonsáis? Y el hombre se puso como muy enfadado, ¿no? A ver, ¿cómo voy a hablar con los bonsáis? ¿Me creéis loco? O sea, ¿hasta qué punto tal? Dice, yo lo único que hago es escucharlos. No iba mal encaminado, ¿no? Un poquito. Muy bien. Del año 96 que entras en Bosch, a día de hoy, seguramente has visto muchísimas cosas y has aprendido muchísimas cosas. ¿Cómo ves el futuro de la reparación, diagnosis, de esto de conectarnos y hablar con los vehículos? ¿Cómo ves el futuro de todo esto? Pues, aunque mi entrada en Bosch fue un poco, y la entrada en lo que es la parte del automóvil fue un poquito fortuita, ¿no? Porque al final entré en Bosch y entré ya como muy orientado a la parte del vehículo, primero industrial y luego de turismo, pues poco a poco pues fui metiéndome más en el tema del automóvil, y en el 2007 paso a la parte de postventa, y ahí sí que empieza todo lo que es la parte de la diagnosis, la parte ya, bueno, pues formación, servicio técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un punto, y permíteme que me venga un poquito atrás en la historia. Cuando yo tenía pues 6, 7 años, mi casa estaba al lado de la casa de mi tío Pepito. Mi padre era cerrajero, tenía el taller abajo, y mi tío Pepito pues vivían arriba y tenía el taller de automóviles abajo, ¿no? Entonces, casi todos los días, después de salir del colegio a la parte de la mañana, mi abuelo se sentaba entre los dos talleres a tomar el sol. Y yo me sentaba en su regazo a aprender solfeo, porque mi abuelo me enseñaba solfeo en ese rato, para que luego por la tarde fuera a la escuela de música y ya diera la lección correctamente. Sentado en esas piernas privilegiadas, veía cómo entraban y salían los coches del taller de mi tío Pepito, ¿no? Y mi tío Pepito, pues después de hablar con el usuario, ¿no? El conductor del coche, ¿qué le pasa? No sé qué. Decía, bueno, pues métete en el coche y ahora arranca, acelera, frena, no sé qué, tira para adelante, tira para atrás. Ya sé lo que le pasa. Yo alucinaba, ¿no? ¿Cómo? Ya sabía lo que le pasaba. O sea, esa generación de técnicos de los talleres creaban mapas mentales sobre la experiencia, basado en la experiencia y en la formación que tenían, por supuesto, pero sobre todo basado en la experiencia, de cómo sonaban cada uno de los componentes mecánicos eléctricos que en ese momento en los coches tenían, y podían diagnosticar perfectamente la avería que tenía el vehículo. Era impresionante, o sea, y años atrás, cuando yo ya entré en la parte de la diagnosis, le decía, oye, ¿no querrás, tío, un equipo de estos de diagnosis y tal? A mí no me hace falta. Alucino. Te han engañado, ¿no? Esto no sirve para nada.
Quizá tu tío Quizás Pepito esto, efectivamente. era Así. más de esta parte, ¿no? Pero ese es Bueno, para mí lo importante. venimos de aquí, Ahí está. un poco. Pero sobre todo, y es un poco lo que comentaba con el tema de los bonsáis, sobre todo de escuchar. La importancia, para mí, de saber escuchar, de vibrar en la misma frecuencia que lo que está fallando o lo que el coche le pasaba, ¿no? De interpretar la música que tiene cada coche. Y cada coche suena de forma totalmente diferente. Y ese es un poco el arte, ¿no? El arte del técnico, del taller, es interpretar esa música que cada coche trae. Y si no es así, es imposible. Es verdad que ahora, más o menos, todo esto ha pasado, 30 años han pasado, y hoy sin un aparato de este estilo, sin una formación previa, sin un soporte técnico, sin una documentación por la que seguir todos los esquemas eléctricos, sin un foro, sin un chat, sin un amigo, El futuro pasa por aquí. no puedes reparar un coche. ¿Seguiremos viendo máquinas, evidentemente, pues, conectadas a un ordenador? ¿O crees que habrá, aparte con la electrificación, que también aprovecho y te pregunto, ¿cómo ves el sector y cómo ves el futuro en la electrificación de los vehículos? ¿Crees que al final nos vamos a conectar con un smartphone al vehículo? ¿Crees que todos los esquemas eléctricos van a ser iguales con esta fusión de muchas marcas, de que hay incluso 3 o 4 marcas pero tienen la misma carrocería, la misma electrónica? ¿La cosa va a ir por aquí? ¿Van a haber muchos grupos de tipos de vehículos o...? Bueno, a ver. Es una pregunta larga, Sí. pero sabemos que A ver, tienes... es complicado, ¿no? Porque efectivamente, o sea, muchas veces, o lo que estamos viendo, la tendencia es que cada marca va poniendo su sistema de diagnosis, sus sistemas protegidos en la diagnosis, entrar en cada una de esto es complicado. Más allá de todo esto, yo creo, y es una reflexión Una personal. reflexión. El coche eléctrico va a simplificar mucho en lo que los componentes se refiere. La gran filosofía de construcción de vehículos pasa, pienso, que por la simplificación, o mejor dicho, la sinergia en lo que es el hardware. Y va a haber más especialización en lo que es el software. O sea, básicamente, hoy tenemos un iPhone o un Android, un Samsung o lo que sea, y los hardware más o menos son casi todos iguales. Es decir, de un iPhone, por poner un ejemplo, 11 al 12, aparentemente pues habrá una cámara más, un micrófono mejor, altavoz. Por fuera hay pocas cosas que se vean diferentes. Por dentro, el microprocesador puede ser un poquito diferente, etc. Pero el hardware más o menos es más o menos igual. Lo que se va a diferenciar es en las aplicaciones, en el servicio, en lo que relaciona el teléfono o lo que hay dentro del teléfono con el usuario. Y yo creo que más bien por ahí van a ir los tiros en la parte del automóvil. O sea, hay que buscar sinergias en lo que es la parte de construcción, porque si no es muy difícil mantener los costes y el nivel de costes que tienen los vehículos a día de hoy, con materias primas subiendo, con electricidad subiendo, con el gas subiendo. O sea, vamos en una tendencia un poquito complicada, y si no tienes como un hardware más o menos y donde puedes diferenciarte es más bien, bueno, pues en el estilo, en el diseño y en el software, ¿no? Entonces, por ahí es donde los fabricantes y las marcas pues, van a ir. En cuanto a la diagnosis, sí que estamos viendo como una
tendencia muy grande, es decir, los coches hace 30 años eran como mecánicos. La parte luego pasó a hidráulico, luego entró la electrónica. La electrónica ha llevado al software y ahora el valor del peso del software ya es mayor que el del hardware del propio coche. Entonces, dado que la electrónica es tan alta dentro ya de los componentes y cada uno de los componentes tiene un microprocesador que se autodiagnostica, como habíamos dicho, Sí. pues son capaces de comunicar con el exterior, ellos mismos son capaces de comunicar con la nube, comunicar con el usuario, el coche está mal, tienes que ir a un servicio. Es urgente o no es urgente, es leve, pero ya cítate con un taller porque lo vas a necesitar. Eso ya es más o menos una realidad, una tendencia muy clara, donde el siguiente paso de cara a lo que es la reparación, yo personalmente veo, es el paso de la inteligencia artificial. Este punto es interesante, ¿eh? Es interesante, ¿por qué? Porque si nos vamos a los inicios de la inteligencia artificial, en el año 97, te acordarás tú, porque más o menos somos de la misma generación, al señor Garry Kasparov se le quedó en la mente grabado que fue la primera vez que fue derrotado por una máquina, Sí, la señor. Deep Blue, el 11 de mayo de 1997. En ese momento, date cuenta que IBM construyó un ordenador en torno a 30 procesadores que gestionaban 480 coprocesadores, con una capacidad de resolución de unos 100 millones de partidas por segundo. Es decir, si el ordenador aquel estaba un minuto pensando, podía pensar más de 6.000 millones de partidas en ese minuto. No, al pobre Garry Kasparov, pues ya no le quedó muchas más ganas, ¿no? Como 20 años más tarde, 21 años más tarde, Google, la empresa Google DeepMind, genera otro ordenador capaz de ganar al campeón mundial de Go, el juego chino, que ya no es un tablero de 8×8 del ajedrez, sino de 19×19, donde las probabilidades de ganar o probabilidades de procesar se multiplican exponencialmente. Y en marzo del 2016, o sea, casi 21 años después, la máquina puede ganar a un campeón mundial de Go, el señor Lee Sedol, creo que se llamaba. ¿A dónde voy? Que estamos hablando de un tablero de 19×19. Cuando hablamos de cientos de coches y dentro de cada coche de unos 100 microprocesadores gestionándose internamente y gestionando lo que es el vehículo, estamos hablando de muchas variables para que una inteligencia artificial pueda, a base de entrenamiento y error, ¿no? de entrenamiento de fallo y error, poder aprender y poder generar su propia solución. Se han dado pasos en este sentido, pero es muy complicado, pero creo que por ahí, si no es completamente un objetivo, pero por ahí van a entrar mucho. Y va a ser un poco el coche el que le diga al técnico lo que le pasa. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y venimos de pepitos y acabaremos... En máquinas. Estamos hablando con los coches y reflexión interesante es que el coche hablará con nosotros, ¿no? O sea, será él el que nos dé una instrucción. Pero aún así, pienso que el técnico, la formación del técnico y el saber escuchar
del técnico va a poder interpretar, vibrar a la misma frecuencia que el vehículo para poder entenderle mejor. Yo creo que acabamos de calmar los nervios, porque muchos de nuestros espectadores seguro que son técnicos y está todo el mundo sector de la automoción es como una visión. Sí, Muy pero rápido. el tiempo pasa muy rápido. Igual que el tiempo que hemos estado contigo, muy rápido, pero muy cálido. Se me ha pasado. Y muy Más rápido a cercano. mí. Muchas gracias de nuevo, Vicente, por venir, A ti, por tu Ernest. tiempo. Y vamos hablando con los coches, no nos queda otra. Y escuchando. Y escuchando. Muchas gracias. A ti.